El tema a trabajar en esta clase serán productos notables, entendiéndolo como un tema fundamental que nos va a servir de apoyo para desarrollar próximos temas. ¿Qué son los productos notables? Empecemos delimitando el concepto de este tema. Se llama producto notable a ciertos productos que cumplen reglas fijas y cuyo resultado puede ser escrito sin verificar la multiplicación. Es decir, un producto notable es una forma en que podemos obtener un resultado sin necesidad de hacer la operación, que en este caso, recordando la conceptualización que ya hemos trabajado anteriormente, producto pues refiere a lo que es un resultado de una multiplicación. Entonces, este tema nos sugiere que podamos desarrollar cierto tipo de procedimiento de forma que no desarrollemos el algoritmo completo de la multiplicación. ¿Cómo lo resolvemos? Para ello debemos saber que al igual que los números reales, las expresiones algebraicas se pueden expresar como potencia. Y para ello seguiremos ciertas fórmulas, que más que fórmulas serían reglas. Es decir, puedo tener yo un número elevado a una potencia determinada, por ejemplo 5 al cuadrado, y pues esa es mi potencia, pero la base no solamente puede ser un número, también puede ser una expresión algebraica como ya lo hemos trabajado. Por ejemplo, x al cuadrado o x más 2 al cubo, por ejemplo, también puede expresarse como forma de potencia. Existen diferentes productos notables que para efectos y en términos de esta clase solamente vamos a trabajar con algunos que nos van a ayudar pues a efectos de este tema. ¿Sí? El primero de ellos es el binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado, ¿cuál sería su representación? Pues lo conocemos como x más b al cuadrado. Este recibe el nombre de binomio al cuadrado. El siguiente sería un binomio conjugado. La representación sería a más b que multiplica a menos b. Si aquí observamos una característica del binomio conjugado o por qué lo llamamos binomio conjugado, es porque observando la representación de este binomio tenemos exactamente los mismos términos en ambos factores. Es decir, en el primer factor tengo a y b y en el segundo factor también tengo a y b. Pero observando el primer factor tiene el símbolo positivo y el segundo factor el símbolo negativo. Entonces por eso se llama binomio conjugado, porque van a contener exactamente los mismos elementos, pero un factor va a tener los elementos como digamos que como suma y el segundo factor como resta. Si observan, son los mismos elementos, pero lo único que cambia es el signo, entonces por eso se llama conjugado. No olviden que para este caso deben de ser exactamente iguales los mismos elementos. Los mismos elementos que tengan el factor 1 son los mismos elementos que tengan el factor 2, lo único que cambia es el signo. El siguiente producto es el binomio con término común. La representación de este binomio puede ser a más b que multiplica a más c. Observando una característica del binomio con término común, el mismo nombre expresa cómo va a ser este binomio. Es decir, observando el primer factor tengo a y b y observando el segundo factor tengo a y c. Entonces, la característica del término común o del binomio con término común es que solamente un término va a ser igual en ambos factores. En este caso, ¿quién sería nuestro término común? Pues sería a. Si observan, tengo a en el primer factor y tengo a en el segundo factor. Entonces aquí puedo decir que tengo un binomio con término común. Un solo elemento es el que es común para ambos factores. El siguiente y el último producto notable que veremos para efectos de esta clase es el binomio al cubo, que es a más b
al cubo la representación. Es decir, tengo dos términos que están operando y están elevándose al cubo. De manera general, podríamos hablar que estos cuatro productos son los que vamos a trabajar a lo largo de esta sesión. Productos notables. No olvidemos que la palabra producto pues refiere al resultado que hacemos al efectuar una multiplicación. Esto quiere decir que los productos notables pues son aquellos resultados que surgen a partir de una multiplicación o de una factorización. Tengo una expresión algebraica que al factorizarla o al resolver dicha multiplicación pues obtengo X resultado. Entonces a eso es lo que vamos a conocer como productos notables. Un ejemplo puede ser, vamos a utilizar como ejemplo el binomio al cuadrado, que veíamos que su representación es a más b al cuadrado. Acuérdense que tanto puedo expresar números como potencia como expresiones algebraicas como potencia. Aquí estoy expresando o aquí tengo una expresión algebraica en forma de potencia, es decir, tengo a más b al cuadrado. ¿Esto a qué es igual? No pierdan de vista que si yo tuviera, por ejemplo, 5 al cuadrado es igual a multiplicar 5 por 5. ¿Sí? Entonces aquí tengo a más b al cuadrado sería igual a multiplicar a más b por a menos b, es decir, es multiplicar la expresión algebraica por sí misma dos veces y de esta forma me quedaría mi desarrollo. Y esto será igual a multiplicar, acuérdense que aquí vamos a eliminar paréntesis y para poder eliminar paréntesis tendríamos que multiplicar cada uno de los elementos que tenemos en los factores. En este caso tendría que ser a por a, que es igual a cuadrada, y a por más b, que sería más ab. Y también así como multipliqué la a, también multiplicaría a b. Entonces aquí más b por a sería más ba. Sin embargo, por regla general, y esto es muy importante que no lo olvidemos, las expresiones se escriben por orden alfabético. Es muy importante que aquí, aunque tengamos primero a b, voy a escribir primero a a. ¿Por qué? Porque siempre las expresiones respetan el orden alfabético de las literales que yo esté utilizando. De esta forma, más b por a es igual a más ab. Y más b por más b sería más b cuadrada. Y entonces este sería de alguna manera la solución de mi expresión algebraica, de mi producto notable. Esto va a ser igual a que, es decir, vamos a hacer una simplificación. ¿Cuándo hago una simplificación? Bueno, la simplificación ustedes, como ya saben, se hace cuando tengo términos semejantes. Un término semejante es aquella expresión algebraica que tiene las mismas literales con los mismos exponentes. En este caso no tengo, observando mi resultado, no tengo otra a cuadrada, entonces transfiero a cuadrada más ab son términos semejantes, más 1ab, porque recuerden que existe el 1, pero no se escribe, más 1ab sería igual a más 2ab. Y no tengo otra b cuadrada, entonces sería más b cuadrada. Por lo tanto, el resultado del binomio al cuadrado de a más b al cuadrado es igual a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Un segundo ejemplo, vamos a utilizar al binomio conjugado, que puede ser a más b por a menos b. Aquí no olviden que la característica fundamental de un binomio conjugado es que tengo exactamente los mismos términos en los factores, pero pues uno va a ser positivo y el segundo va a ser negativo, pero las literales van a ser exactamente iguales para ambos. Si yo quisiera resolver el binomio conjugado, pues
lo mismo, voy a aplicar mi desarrollo. Aquí no es necesario extenderla, digamos, hacer todo el desarrollo. ¿Por qué? Porque ya está dado a más b por a menos b. Lo mismo, multiplicamos cada uno de los términos por los términos del segundo factor. Es decir, a más b por a menos b va a ser igual a por a, que es igual a cuadrada. A por menos b sería menos ab, porque menos ab, acuérdense que respetamos el orden alfabético de las letras, y lo mismo para b, más b por a, más ab, más b por menos b, sería menos b al cuadrado. Hasta este momento tengo mi expresión algebraica, pero no olvidemos que vamos a simplificar los términos semejantes. Esto sería igual, no tengo otra a cuadrada, entonces sería a cuadrada menos ab más ab son términos semejantes. Y respetando la regla de los signos, cantidades con signos diferentes se restan, por lo tanto sería más 0ab. Y no tengo otra b cuadrada, entonces sería menos b cuadrada. Como ya tengo 0ab, pues no tiene, digamos, sentido escribirlo, porque al final esa cantidad es 0, no existe. Por lo tanto, reduciendo va a ser igual a cuadrada menos b cuadrada. Y el resultado de mi binomio conjugado, pues va a ser a cuadrada menos b cuadrada. Ahora, es muy importante saber que los productos notables en qué me ayudan, porque esto es algo que tengo la certeza que ya sabemos hacer. Sin embargo, la idea de tener productos notables es que estos productos tienen ciertas reglas y esas reglas me van a permitir y me van a ayudar para que yo evite de hacer todo el procedimiento. De esta forma, como si yo voy a evitar hacer todo el procedimiento, todo el algoritmo completo, pero puedo obtener un resultado correcto a partir de esas reglas que veremos en la siguiente diapositiva. Cada producto tiene su propia regla. La recomendación para cada uno de ustedes pues es que se aprendan las reglas porque les va a facilitar mucho, es decir, vamos a ahorrarnos todo el procedimiento y lo podemos solucionar de manera más práctica. El primer binomio, acuérdense que es el binomio al cuadrado, su representación es a más b al cuadrado. ¿Cuál es la regla del binomio? Dice que sin necesidad de hacer toda la representación voy a obtener el resultado cuando aplico la regla, que es la siguiente. El primer término al cuadrado más o menos el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Más adelante en algunos ejemplos veremos más palpable la regla. El siguiente producto notable es el binomio conjugado. Su representación es a más b por a menos b, en donde tenemos los mismos elementos, lo único que cambian son los signos. Y su regla sería el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. El siguiente binomio sería el binomio con término común, que es a más b por a más c. Es decir, aquí olviden que la característica es que un solo término es el que va a ser común o el que se va a repetir para ambos factores. Y su regla sería que se realice el desarrollo convencional y se reducen términos semejantes si los hubiera, es decir, de alguna manera podríamos decir que el binomio con término común no tiene una regla en específico, tenemos que hacer el desarrollo como lo hemos hecho en los ejemplos anteriores y si existieran términos semejantes pues los reducimos. Y el último binomio es el binomio al cubo, cuya representación es a más b al cubo. Y la regla es el primer término al cubo más o menos el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo, más o menos el triple producto del primer término por el segundo al cuadrado, más o menos el segundo término al cubo.
Aquí algo que quiero que nos quede muy claro a todos es que esto, la parte donde dice representación, utilizo A y B, y en el caso del binomio con término común AC, pero eso no quiere decir que las representaciones van a ser iguales siempre. No olviden que las literales pueden ser cualquier letra del alfabeto que yo decida. Puedo poner, se me ocurre, 2m más n al cuadrado. Sigue siendo un binomio al cuadrado, sigue cumpliendo con las características, es decir, no nos vamos a delimitar a esta parte. Pero más adelante veremos un poquito más palpable cómo, con los ejemplos, cómo se solucionan a partir de las reglas. Retomemos algunos ejemplos en los que vamos a aplicar las reglas. El primer ejemplo va a ser del binomio al cuadrado, cuya regla es que el primer término al cuadrado más o menos el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Es decir, vamos a resolver el binomio, pero ya no vamos a hacer todo el desarrollo. Ahorita vamos a resolverlo a partir de la regla que estamos enunciando. El binomio al cuadrado sería a más b al cuadrado. No vamos a hacer el desarrollo, por lo tanto voy a poner que es igual, y siguiendo la regla, la primera parte de la regla me dice el primer término al cuadrado. ¿Quién es el primer término? En este caso el primer término va a ser a. A al cuadrado es igual a cuadrada. Luego la regla dice más o menos. ¿De qué depende? Si este signo es más, pondré más. Si ese signo es menos, pondré menos. En este caso voy a poner más. Si seguimos leyendo la regla y dice el doble producto. El doble, el número que representa el doble es el 2, más 2, porque dice el doble producto, al decirme producto refiere a una multiplicación del primer término. Ya sabemos que el primer término es A y el segundo término es B. A por B, AB. ¿Estamos de acuerdo? Luego me dice más, aquí siempre va a ser más, ese sí siempre va a ser más, el segundo término al cuadrado. El segundo término al cuadrado es b. B al cuadrado, b cuadrada. Y entonces si yo comparo este resultado que estoy escribiendo aquí con el resultado que colocamos al principio en la primera parte del video donde hacíamos todo el desarrollo, si ustedes lo verifican es exactamente el mismo resultado. Y me ayuda las reglas, o la aplicación de las reglas me ayudan a no hacer todo el desarrollo de los productos notables. ¿Sale? Podemos ahorrar todo el desarrollo aplicándonos las reglas. El siguiente ejemplo, binomio conjugado. El binomio conjugado, su regla es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Ejemplo, a más b que multiplica a menos b. Característica fundamental, acuérdense, tenemos exactamente los mismos términos, pero en un factor positivo, en otro factor negativo. Aplicando la regla me dice el primer término al cuadrado. El primer término es a. A al cuadrado, a cuadrada. Menos, siempre va a ser menos, siempre va a ser menos en este caso, el segundo término al cuadrado. El segundo término es b. B al cuadrado, b cuadrada. Y entonces mi resultado del binomio conjugado es a cuadrada menos b cuadrada. Igual, comparando los resultados con la primera parte del video, se van a dar cuenta que son exactamente los mismos. En los primeros resolvimos o hicimos todo el desarrollo y en estos estamos aplicando las reglas. Un siguiente ejemplo, vamos con el binomio con término común. Su regla es que se realice el desarrollo convencional y se reducen términos semejantes si los hubiera. Aquí como tal no hay una regla, entonces vamos a hacer todo el desarrollo del binomio con término común, que sería a más b por a menos c, en donde solamente un término es el que
común en ambos. En este caso va a ser A. Como no hay una regla como tal, me dice que voy a hacer el desarrollo, es decir, voy a multiplicar todos los términos de un factor por todos los términos de un factor. Es decir, A por A cuadrada, A por menos C, menos AC, vamos ahora con B, más B por A, más AB, respetando que se colocan por orden alfabético, y más B por menos C, menos BC. Y entonces el resultado de mi término común o de mi binomio con término común es A cuadrada menos AC más AB menos BC. Si nosotros observamos el resultado, realmente no hay términos semejantes, porque los términos semejantes serán aquellos que tengan exactamente las mismas literales con las mismas potencias. Por lo tanto, mi resultado será el que ya obtuvimos. Y vamos con el último binomio, con el binomio al cubo, cuya regla es el primer término al cubo más o menos el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo más o menos el triple producto del primer término por el segundo al cuadrado más o menos el segundo término al cubo. Este realmente es una regla un poco más extensa, pero también es el binomio evidentemente un poquito más largo, por lo tanto esta regla nos va a ser de mucha utilidad. El ejemplo sería A más B al cubo. Y esto va a ser igual. Voy a seccionar la regla y la vamos a leer poco a poco. Leyendo la regla me dice el primer término al cubo. El primer término va a ser A al cubo, A cúbica. Más o menos, dependiendo de aquí, si este es más será más, si este es menos será menos, en este caso va a ser más, el triple producto, el triple número 3, porque refiere a 3 veces, producto es multiplicar el primer término al cuadrado. ¿Quién es el primer término? A al cuadrado, A cuadrada, por el segundo. ¿Quién es el segundo? B. Entonces, A cuadrada por B sería A cuadrada B. Y aquí tenemos 3A cuadrada B. Más o menos, en este caso ya dijimos que si ese es más, o si el signo es menos, pues será menos. El triple producto, otra vez triple, pero en este caso del primero, el primero es A, por el segundo al cuadrado. Ahorita a quien voy a elevar al cuadrado es al segundo, entonces B al cuadrado, B cuadrada. A por B cuadrada, AB cuadrada. Por el segundo término más o menos, aquí igual dependiendo, el segundo término que es B al cubo, en este caso B cúbica. Y el resultado de mi binomio al cubo es A cúbica más 3A cuadrada B más 3AB cuadrada más B cúbica. Si ustedes observan, en el caso de cuando nos habla de los triples productos, en el primer caso elevo el primero al cuadrado y el segundo lineal, y en el segundo caso el primero es lineal y el segundo al cuadrado. Este podría ser un poquito el que más ruido nos pueda causar, sin embargo, insisto en la parte de si nos aprendemos las reglas y nos guiamos de ellas, las podemos solucionar y obtener sin mayor inconveniente. Y bueno, al final la idea de productos notables es evitar que hagamos todo el desarrollo de los binomios y aplicando las reglas podamos obtener un resultado directo. A eso se refiere. Nos da la oportunidad de que a partir de reglas obtengamos el resultado sin necesidad de que verifiquemos la multiplicación, es decir, sin necesidad de que hagamos toda la multiplicación, todo el desarrollo, podemos obtener el resultado de alguna manera de forma directa. La recomendación general para todos, pues realizar sus apuntes, empezar a trabajar con el cuadernillo y anotar las dudas que puedan surgir.